Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Deuteronomio 6 nos enseña los principios del discipulado. Uno de ellos es la integración de las verdades de Dios a la vida cotidiana. ¿Cómo integrar esas verdades en mi diario vivir? ¿Cómo hago parte de ese diario vivir mi dimensión sexual? ¿Cómo se ve una vida integrada? Estas y otras preguntas las responderemos junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Crecí en un hogar cristiano, lleno de amor, aprendiendo sobre sexo como muchos niños cristianos. En las reuniones de jóvenes y en las iglesias aprendí que el sexo era algo sagrado que debía guardarse para el matrimonio. Aunque este mensaje me protegió de muchos daños y pecados potenciales en mi adolescencia, desarrollé una curiosidad silenciosa sobre el sexo. Tenía preguntas que no podía expresar y como joven esposa luché por integrar mi sexualidad en mi matrimonio. Al recordar lo que aprendí sobre el sexo, me doy cuenta que se me enseñó cómo comportarme, pero nunca se me discipuló sobre cómo pensar en mi sexualidad. Eso es un posteo de blog de Julie Slattery hablando acerca de integración o integridad sexual y cómo eso es diferente aún de pureza sexual. No hablamos acerca de la cultura de pureza, pero ella opta por otra manera de hablar de esto y tiene que ver con discipulado sexual y también esta cuestión de integridad. Y cuando hablamos de integridad, si bien la palabra es correcta, integridad tiene que ver con totalidad, el concepto es cómo voy integrando esta dimensión. Y ante lo que leíste de nuestra gran referente Julie Slattery en este tema, digo amén. Absolutamente, al menos en mi experiencia fue algo similar. O sea, en la iglesia donde crecí, aún con mis padres, ellos fueron bien contundentes en, hey, ni se te ocurra hacer esto y esto, ni se te ocurra tener una novia embarazada. Fue lo primero que me dijo mi papá, pero no me dijo nunca más nada. No lo estoy culpando, pero evidentemente uno no aprende en los círculos donde se mueve, iglesia, escuela dominical, familia, al menos de una persona que promedia mi edad. Yo estuve expuesto a pornografía por primera vez a los 9 años, con chicos en el barrio, o sea, criado en la calle, donde uno, viste, los padres que dicen, ay, antes los hijos era más seguro, salían a la calle, jugaban, no pasaba nada. No pasaban tantas cosas, lo que pasa es que no se enteraban. Pero es una realidad, viste, y como dice Slattery, no me enseñaron a pensar cómo puedo integrar mi sexualidad a todas las áreas de mi vida, ¿no? Y ese es el punto de partida de Deuteronomio capítulo 6, que ha sido nuestro marco de referencia para hablar de discipulado sexual, que tampoco lo inventamos nosotros. O sea, lo leímos a Slattery y dijimos, es verdad, porque ya vimos la semana pasada que el primer elemento era la correcta comprensión de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Y el segundo elemento es cómo integrar a diario esas enseñanzas en la vida cotidiana, porque la Escritura, ahí en Deuteronomio 6, dice, y estas cosas van a estar en tu corazón y las vas a hablar de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas. O sea, está hablando de una cotidianeidad. Un paréntesis, hoy estaba en la clase de historia de la iglesia, ahí en el Instituto Bíblico, y les estaba diciendo lo hemos hablado nosotros dos, pero creo que la revolución industrial todavía no nos damos cuenta cómo cambió la forma en que entendemos el cristianismo. Porque antes de eso, en una sociedad agrícola, y la agrícola que fue de ahí hasta miles de años para atrás, o sea, hombre y mujer pasaban juntos, trabajaban juntos. ¿Y qué les ayudaban? Los hijos. O sea, eso de que el hombre se va y vuelve después de 12 horas de trabajo, empezó con la revolución industrial. Entonces, claro, este versículo, les dije, lo hemos leído con ojos de este tiempo. Entonces, con la mejor intención, el papá le dice al hijo, a ver, leamos juntos este versículo antes de irnos. Sí, y lo hace mientras toma el café. Y mientras lee, Mateo 6, ¿cuánto era? Ya, listo, vámonos. Y en el auto, y en la noche, antes de dormir, tenemos que leer el versículo, porque la Biblia dice en Deuteronomio 6... Pero nos olvidamos que está hablando de una cotidianeidad, una integración de las verdades de Dios a la vida cotidiana. Y creo que cuando hablamos de sexualidad, ahí es donde estamos quizás en el área en el que estamos más en deuda o estamos más... Sí, estamos en default. Como vimos en el primer episodio, ya, o sea, ese tipo de discipulado ya lo recibimos del mundo.
lo vemos en los espectaculares, Claro. En los programas de televisión, en las letras de las canciones, en todo nuestro alrededor vemos este tema. Entonces, en nuestra cotidianidad se nos está enseñando cómo ver de qué manera debemos entender la sexualidad. Lo hicieron muy bien. Ellos no tuvieron ningún problema, este mundo, en meter la sexualidad distorsionada en las cosas más cotidianas que podemos llegar a hacer o pensar. Y creo que ahí está el gran desafío de cómo aprender a integrar eso. Antes de grabar decimos, bueno, pensemos en ejemplos. Podríamos estar toda la mañana grabando ejemplos. Una propuesta vendría a ser para ver cómo se va integrando. Dallas Willard, que es un autor que hemos mencionado varias veces, tiene en uno de sus libros que está en español, muy recomendado, se llama Renueva tu corazón, Sé como Cristo. En el capítulo 2, él está hablando de cómo, porque es un libro de formación espiritual, cómo la espiritualidad tiene que impactar todas las áreas, ¿viste? Entonces él dice, cuando miras la totalidad de una persona, descubrimos que existen 6 aspectos esenciales de la vida. Pero no es la típica bipartito, tripartito, aquí no sería ¿qué? Sextipartito. Algo así. Él dice, no, simplemente son aspectos que hacen a una totalidad y que interactúan y que las distintas facetas atraviesan todas. Entonces queremos tomarlo como marco de referencia para hablar de cómo integrar. Los aspectos que sugiere Willard son pensamiento, y ahí habla de imágenes, conceptos, juicios, conclusiones; sentimiento, sensaciones, emociones; elección, que tiene que ver con voluntad, decisión, carácter; cuerpo, como interacción con el mundo físico; contexto social, relaciones personales y estructurales con los demás; y el alma como el factor integrador de todos estos elementos, pensando en todo el trasfondo aún de la sabiduría hebrea, ese nefesh que hacía que se viese una vida integrada. Antes de entrar en este tema, creo que es importante destacar el hecho de que esto es para uno. Sí. Esto no es... las cosas que tienes que hablar con tus hijos acerca de... No, porque... Es el próximo episodio. Es el próximo episodio, pero nunca vas a poder pasárselo a otra persona si no lo has internalizado primero, si no lo has integrado. Por eso escogimos el título Viviendo una vida integrada, claro, y no viviendo una vida íntegra. Ajá. Aunque significa lo mismo, sí, pero te lleva a diferentes conclusiones. Ajá. Algo integrado es algo que ahora es parte de cada aspecto. Entonces, porque incluso van a haber personas que van a tomar esto, lo van a escuchar y van a ponerlo en la categoría de cosas que le tengo que hablar con mis hijos, sí, o cosas que tengo que hablar con esta persona que está luchando con esta área de sexualidad distorsionada. No, esto no es simplemente una herramienta de consejería o una cosa que yo entonces voy empaquetando y entregando a otra persona. Tiene que pasar por mi mente y corazón. A ver, volvamos rápido a Deuteronomio 6. Ajá. No sé si lo tienes ahí. Sí, lo tengo aquí. Versículo 5. Lo tenía. Bueno, mientras tanto, nuestros auspiciadores nos están diciendo que si quieres ser parte de lo que estamos haciendo acá en este podcast, ahí mismo en el link de descripción aparece de qué forma puede ser apoyarnos de forma práctica para seguir teniendo. Estamos orando para tener video en algún momento. Algún momento. Sí. Estaba viendo están caras. Están caras. Entonces, bueno... Ok. Antes de que esté versículo 6 o 7... versículo 7 es la que dice inculcáselas continuamente a tus hijos. Primero está versículo 4. Hablamos primero acerca de... Tienes que saber, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Es una declaración de verdad. Sí. Es una declaración exclusivista. Está diciendo de que esto es verdad, esto es a quien sirves. Entonces, por eso hablamos acerca de partir con la verdad. Pero entre 4 y 7, muy matemático aquí, está 5 y 6. ¿Y qué dice el versículo 5 y 6? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Sí. Y después lo vas a inculcar a otros, a tus hijos en este ejemplo. Y sabes que, amigo, qué bueno que lo mencionaste y que lo habíamos hablado antes, pero olvidé mencionarlo esto. Porque tiraste una bomba que hay que hacerse cargo de lo que dijiste. Fíjate,
En Deuteronomio dice, estas que grábalas en tu corazón. El concepto hebreo es que tengan cabida en tu corazón. O sea, está hablando es que ocupen un espacio. O sea, esto tiene que estar en ti. Solo cuando está en ti vas a poder hacerlo. Y claro, cuando uno piensa en discipulado, Jesús mandó a sus discípulos a que vayan y hagan discípulos porque Él ya lo había hecho con ellos. No les pidió nada que ellos no hubiesen expresado. El versículo más conocido de discipulado, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante otros testigos, esto encarga a hombres fieles, pero claro, no es solamente transmisión de información. A veces tomamos ese versículo para decir, claro, esto es lo que te... No. El concepto tiene que ver con, Pablo lo que está hablando era vida. Él había transmitido a Timoteo vida, habían caminado juntos. No le informó solamente la mente, sino mostró un modelo, integró las verdades a la cotidianeidad. Y creo que lo que acabas de decir, si eso no está aquí, yo te sugeriría que pongas pausa, no sigas escuchando este podcast si no estás dispuesto a entender que esto es para ti. Porque ha sido también para nosotros, ojo, si lo decimos para ti, porque también nos incluye, o sea, que es personal. Bueno, y una de las razones por la cual también leí el comienzo de ese posteo de Slattery era porque ella era la chica ideal en su vida cristiana. Ella llegó virgen al altar, ella no tenía quizás el problema de una sexualidad distorsionada o saber pensar algunas cosas de que Dios no era bueno, es que vivimos en un mundo caído, como habíamos hablado en el episodio pasado. Sin embargo, ella misma se dio cuenta de que no había aprendido a pensar en cuanto a su sexualidad. Simplemente tenían la lista de lo que no debería de hacer. Lo cual no está mal, pero es insuficiente. Es insuficiente. Ese es el punto. Porque, gracias por decirlo, porque si no después somos acusados de... a esta altura hemos sido acusados de tantas cosas, pero sí, no está mal. Pero por sí no es la esencia de lo que es discipulado sexual. Exacto. Sí. Discipulado en cualquier área. Sí. Ojo. Sí. O sea, incluso mis hijos, tengo un montón de reglas. No toques el enchufe. Pero si tiene 24 años y quiere ser electricista, o sea, no puede vivir con un pavor de cerca del enchufe. O sea, tiene que saber cómo funciona. Yo quería ser ingeniero eléctrico, pero mi papá me traumó. Le digo, no toques el enchufe. Entonces, sí, hay reglas, hay cosas. Pero esos límites, esas barreras, incluso hay barreras que tienen que ver con tu propia persona. Donde tú dices, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que yo no puedo con este aspecto. Y es madurez decir, por lo tanto, yo he decidido ponerme este límite. Pablo habla mucho acerca de eso en Romanos. O sea, dice, mira, si una persona decide no comer carne, porque dice, sabes que para mí me cuesta, yo muy asociado a los ídolos, y otras personas con limpia conciencia lo pueden hacer, claro, no pasa nada. Entonces, pero por eso lo menciono, porque muchas veces pensamos, pero yo he seguido todas las reglas, yo estoy bien. No necesariamente, porque esto se trata de pensar cómo integro una visión, bíblica. No me gusta esa palabra porque todos lo usan, pero, o sea, una forma de ver la sexualidad que sea compatible o sea de acuerdo con el carácter de Dios. Con la cosmovisión de Dios, teniendo a Dios integrada a todas las áreas de mi vida. Entonces, vamos con la primera. Ajá. Pensamiento. Entonces, esto tiene que ver con imágenes, conceptos, juicios, conclusiones. O sea, ¿cómo pienso? ¿Cuál es la manera de tener un correcto pensamiento de la sexualidad? Es interesante partir por pensamientos, porque si algo estamos viviendo la era que empezó hace rato. No, esto no empezó ahora, en este último año, donde el mundo fue capaz, cuando me refiero al mundo es algo de sistema, ¿no? Fue capaz de disipularnos sexualmente aquí, con imágenes, con conceptos, con juicios y con conclusiones. Dijimos que no es propositivo, pero la proposición no parte de un vacío, parte de que, y me parece que es muy interesante poner como el primer punto aquí, porque yo creo que aparte de ser saturado con imágenes, ¿no? Con conceptos, con conclusiones respecto a la sexualidad. Entonces, aprender a identificar qué es lo que yo creo sobre la sexualidad es fundamental para ser discipulado sexualmente según dijimos Biblia,
el discipulado sexual bien hecho, ¿no? Sí. ¿Qué creo sobre la sexualidad? ¿Qué creo sobre las personas? ¿Qué creo de mí mismo? Soy una persona hecha, creada a la imagen de Dios. Y eso cambia la perspectiva que tengas de tu persona, y seguir creyendo que el punto anterior, ¿te acuerdas del episodio anterior? Que Dios es bueno. Todo lo que hablamos de Dios es bueno, el mundo caído, todo eso tiene que ver con conclusiones, con conceptos. A veces a mí, dando clase, escucho la misma burrada todos los años, pero profe, es que nos hace pensar. ¿Y qué quiere? Lo tengo que hacer pensar. No pensamos, no reflexionamos. Oye, y ¿realmente esto es lo mejor para mí? ¿Lo creo así? Esa es una idea que yo he abrazado respecto de Dios, y creo que cuando ponemos eso como primer punto de partida, de ahí se ordenan muchas cosas. Te digo algo también, a veces me da temor este tema de las generaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces uno tiene un abuelo que tal vez era predicador o era una persona muy estudiada, que logró impartir a sus hijos verdades bíblicas. La segunda generación va creciendo con una idea acerca de lo que se debe, lo que no se debe. Pero ante la duda, pues pregunta a papá porque papá sabe. O sea, si tengo una duda, le pregunto y él me dice, no, va por aquí. Entonces, va, perfecto. Tercera generación. Ya ni siquiera los padres de esa tercera generación tienen las herramientas para explicar. Porque ellos solamente acudían a la fuente, pero nunca abrazaron para ellos esas ideas fundamentales. Entonces, tercera generación se pierde, porque es como que, oye, ¿y qué hago con esto? No sé. Yo sé que no tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. ¿Pero por qué? Bueno, hasta ahí llego. Y hay otras personas y otras influencias que con mucho gusto te pueden dar sus razones por la cual hay que hacer algo y no hacer lo otro, ¿no? Entonces, y te dan frases, ¿no? El amor es amor, etc. Entonces, yo creo que cuando nosotros no logramos pensar, estamos siendo truncados o estamos forzados a ir a fuentes y simplemente acudir a esa fuente para recibir las respuestas, pero no podemos ir más allá. Sí, y pensando, daba el ejemplo recién, a veces me pasa cuando me preguntan algunos alumnos, le digo, ¿y dónde lo leíste? ¿Y cómo supo? Obvio, esto no viene de ti y no te discrimino, simplemente estás repitiendo algo que ya leí. Pero piensa, desarrolla, conecta. Creo que necesitamos, hay una definición, la tenía acá recién, acá está, la leí hace muchos años en el libro de Pastor a Pastor, lo citan mucha gente, de un obispo inglés de hace un par de siglos, William Temple, que él dio una definición de adoración que es muy usada. Dice, adorar es el despertar de la conciencia ante la santidad de Dios. Es alimentar la mente con la verdad de Dios. Hay otras traducciones dice alimentar la mente con la verdad de Dios. Purificar o purgar la imaginación con la belleza de Dios. Abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. La primera vez que le leí, los dos conceptos que me costaron mucho entender fueron, ¿qué es alimentar la mente con la verdad? Ok, sí. Pero ¿qué es purificar la imaginación? ¿Qué es purgar la imaginación con la belleza de Dios? Creo que ahí es donde estamos. Yo sé que es un debraye mío histórico, lo hemos hablado más de alguna vez, pero es ¿cómo purgar la imaginación? Y imaginación tiene que ver con los conceptos, con los pensamientos, con las imágenes que reproduce mi mente. Si he sido discipulado, no. Ya que has sido discipulado en este mundo, necesitamos urgentemente purificar nuestra imaginación con la belleza de Dios. Ahora, es algo que una vez me lo planteó alguien y de ahí para acá me descolocó. Me dice, sí, yo entiendo todo muy bien, vivíamos en Argentina en ese tiempo, pero ¿cómo hago para limpiar mi mente llena de imágenes con letras? Y dije, ¿cómo? Y como que no le capté. Sí, me dice, me estás diciendo que lea la Biblia, memorizado 10.000 versículos y no pasa nada. Y claro, yo creo que este concepto de purgar la imaginación es... Mi mente necesita ser limpia. Claro, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar su palabra. No estoy diciendo que no es real eso, pero de alguna manera es un texto que desde el punto de vista, ¿cómo lo puedo decir? Neurocientífico, de qué sucede en la mente, es ¿qué tiene más poder? ¿Una imagen o una palabra? Claro. Una imagen. Bueno, no, pero es que esta es la palabra de Dios. Sí, yo lo entiendo. Pero no sé si me captas a dónde voy. No, o sea, totalmente. es necesario hacer esa limpieza y ser discipulados sexualmente, purgando esa imaginación con la belleza de Dios. Hay un artista, Makoto Fujimura. Mira, qué bueno que te acordaste. Sí. Él es un artista moderno. Él está, o sea, le muestran su arte en Nueva York, en galerías y todo. Y es un artista cristiano. Y él habla acerca de eso. Dice, hemos cedido pon el espacios link. Creativos. Por favor, pon el link. Sí, lo voy a poner. Y él habla acerca de eso. Y él explora el arte. Y él escribió un libro, parece que solamente lo tienen en inglés, portugués, húngaro y... Alguien que quiera traducir al libro. Entonces, pero él decía que hemos dejado de lado, ¿no? Sí, y se llama Arte más Fe. Wow. El forward lo escribió N.T. Wright, entonces... Es confiable. Es confiable. Pero él, o sea, por ejemplo, él maneja... diferentes formas de arte. Él usa algo que se llama, creo que es kintsugi, y es una manera de reparar cosas rotas con oro. Entonces con eso lo está haciendo y se ve precioso, pero después entra en una reflexión acerca de cómo Dios hace eso con nosotros, cómo Dios utiliza nuestras heridas, nuestras cicatrices para darle gloria. Y entonces, o sea, por medio de la hermosura, Él va apuntando nuestra atención a quién es Dios. Y yo creo que sí. O sea, y muy interesante lo que tú dijiste, que se escogió esa palabra, purgar. Ajá. ¿No? Y creo que tenemos muchas cosas que purgar, porque el mundo constantemente nos está diciendo que es hermoso. Exacto. Bueno, las categorías... Esto daría para tanto. ¿Vamos bien? Nuestros auspiciadores nos dicen que no, vamos mal. Tengo que apurar. Son 6 categorías. No, son 6. Estamos en la primera. Pero piensa esto. Nos fuimos discipulados sexualmente por este mundo que recategorizó nuestros pensamientos respecto a la belleza. Sí. Recategorizó las conclusiones respecto a lo que es bello o lo que no es bello. Y eso asociado a imágenes, ¿qué esperas? Entonces es cómo tengo que saber purgar y saber limpiar mi mente. Pero N.T. Wright habla mucho de eso, que el cristianismo perdió mucho de imágenes. Claro, en la Edad Media se usaron las imágenes para sacarle plata a la gente, es verdad, pero no todo era malo, en el sentido de tener imágenes que nos lleven a contemplar la grandeza de Dios, la belleza de Dios. Los salmos nos invitan, oye, contempla la creación y mira cómo la creación da gloria a Dios, ¿no? Bueno, segundos, porque si estamos muy mal de que son 6. Hay algunas que van a ir rápido. Sí. La siguiente es... no lo tengo. Sentimiento. Ok. ¿No? Sentimiento. ¿Cómo podemos tener una manera... perdón. Hay una cosa antes de pensamiento. Bueno, sí, ojo. Si consideras que esto va para 2 partes, lo hacemos. Ok, pero veamos. Veamos cómo va. En el tema de pensamientos, el entender de que yo estoy hecho a imagen de Dios es importantísimo porque da una dirección a mi vida, un propósito a mi vida. Pero también entender que otros están hechos a la imagen de Dios también me permite saber cómo actuar frente a esas personas, cómo mirarles, cómo interactuar con ellos. Porque desafortunadamente muchas veces tratamos a otras personas como objetos. Sí. Y eso o sea, tiene que ver con un pensamiento que ha sido distorsionado, que el mundo nos ha vendido acerca de la sexualidad. La sexualidad existe para tu placer. Sí. La sexualidad existe para que tú te sientas bien. Y no es así. O sea, cuando nosotros entendemos, integramos la sexualidad en nuestros pensamientos, entendemos que en la base es una entrega mutua, el acto sexual. Sí, claro. Y si yo entiendo que esto tiene que ver con dar todo de mí y recibir todo de otra persona, ambos hechos a imagen de Dios, entonces ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia mi manera? Porque incluso
¿cuántas personas con una distorsión sexual citan la escritura para decir, es que la Biblia dice que tu cuerpo no es tuyo, sino que es mío, entonces yo... No, olvídalo. Y es como que no entendiste nada, no has integrado una sexualidad sana a tus literal, pensamientos. amigo, no entendiste nada. Esa es la única. Ok, ahora sí, sigamos. Dale. Sentimiento. Sentimiento tiene que ver con mis sensaciones, mis emociones. Y creo que ahí es importante entender que si bien hay una diferencia entre emoción y sentimiento, pero vamos a mezclarlo con todos, nuestras experiencias nos van generando, van modelando, ¿no? Van moldeando cómo son nuestros sentimientos. Los sentimientos no surgen porque sí. Hoy día sentí esto porque sí. No. Nuestros sentimientos van siendo comunicadas por nuestras experiencias de vida. El tema es que como vivimos en un mundo caído, muchas de esas, no es que las emociones en sí son malas, sino que están comunicando algo más profundo, que es lo que hemos hablado mucho de en cambio profundo. O sea, un corazón herido termina teniendo emociones dañadas, pero el problema está aquí. Entonces empieza a comunicar unas ideas que uno dice, oye, ¿y por qué siento esto? La respuesta de la iglesia ante sentimientos y emociones es, cuidado, no te metas, el corazón es engañoso. Sí, pero ¿qué hago con lo que siento? No, lo que tú sientes no es real. ¿Cómo no es real? Sí es real. Lo que pasa es que lo que siento no determina verdad. Exacto. Ese es el punto. Sí. Son dos cosas. Es súper Es sutil. delgado, pero creo que es muy importante saberlo. Sí, claro. Porque imagínate una persona que te dice, oye, Alex, yo entiendo todo lo de sexualidad, pero ¿qué hago con lo que siento? Yo siento esto. Siento una atracción hacia personas del mismo sexo. Siento que tengo un impulso que no puedo controlar. Siento que por todas las experiencias que he tenido, no puedo parar con el tema del sexo y me da miedo acercarme a una chica porque siento que no voy a poder controlar algo así. Lo que sea, pues. Y si tú le dices, no, eso es lo que sientes, no es real. Es una experiencia que te está diciendo que estás experimentando, tú se la estás negando. Entonces, creo que la diferencia sí es sutil, pero súper importante porque, reconozco lo que tú estás sintiendo, pero eso no determina verdad. Y creo que ahí es importante, porque estas no son categorías separadas. Lo que dice Willard es, estas no son aspectos dividiendo al ser humano. Estos son aspectos que integran. Si yo tengo bien integrado lo que yo creo de Dios, entonces cuando experimente situaciones que a lo mejor no son todas buenas y que empieza a evocar sentimientos, me sujeto a la verdad de Dios. Digo, esto es real, pero esto que siento no es verdad, porque abracé la verdad de Dios. O sea, creo que hay como que el engranaje de, ¿cómo se llama?, de pensamiento mueve el engranaje de la emoción. Bueno, o sea, por ejemplo, hay un fenómeno, quizás lo has sentido, se llama el fenómeno del lugar alto. Y es el deseo irracional de saltar cuando uno está en un lugar muy alto. Me acabas de diagnosticar, amigo. Cuando estás sobre un balcón dicho antes, y dices, ¿por qué no me dijiste antes? Quiero saltar. Me pasa eso. A mí me pasa eso. Bueno, en serio. Es una sensación real, comprobado, pero no es sano. Amigo, cruzar la pasarela de Constituyentes, ahí en ¿cómo se llama? Plaza Constituyentes. Tienes una gana de... Bueno, es una gana de tirarme y siempre y alguien me dijo, no, que es una forma de qué sé yo, qué tanto tontera, pero sí me pasa. Pero eso no es verdad, o sea, no porque lo estés sintiendo. Está muy bueno el ejemplo, pero sí es verdad. O sea, la sensación existe. Claro, por supuesto. De que es bueno o no, y esa es la dirección que ir simplemente porque lo sientes. No. Y creo que eso es parte de una sexualidad redimida, donde tú puedes entender de que sí tengo estos sentimientos, pero mis sentimientos han sido moldeados. Mis sentimientos, a veces moldeados por experiencias que yo he sentido. Claro. Hay personas que dicen, o sea, por ejemplo, la clásica, yo siempre he sido así, siempre sabía que yo era así. Sí, eso es muy común. Mira, yo no voy a entrar al mundo subjetivo de lo que tú siempre has sabido o no has sabido. Sí, es una conversación estéril. Pero voy a entender de que eso es una realidad para ti. Pero de que tú deberías actuar en base a eso o entender que porque lo siento, entonces es bueno. Ese es el brinco. Y yo creo que por eso es tan importante saber de que Dios es bueno. Claro. Porque si Dios es bueno, entonces Él también puede, o sea,
Él lo que quiere es lo mejor para mí. Entonces, y si eso tiene que ir en contra de mis sentimientos, estoy escogiendo lo mejor. Sí. Y yo creo que también el entender de que los sentimientos no son estáticos. O sea, es muy desafortunado de que la orientación sexual ahora se ha puesto como parte de la identidad de uno, porque no lo es. Ahora, tienes a personas como Sam Allberry, sí, que es... muy interesante. ¿Todavía está en la iglesia anglicana? Creo que no sé. Bueno, en un momento, en uno de las juntas grandes, no sé cómo lo llama, sínodo. Él dice... sacó un libro hace poco, ¿eh? ¿Sí? Salió esta semana, sí. Ok, bueno, hay que verlo. Pero él comienza diciendo, todo sentimiento romántico que he tenido con una persona o hacia una persona ha sido con personas del mismo sexo. Entonces dice, pero yo he entendido de que eso no es la ruta que me ayuda a mí. Por lo tanto, yo lo he dejado a un lado, o sea, lo he entregado. Ahora, él quizás está viendo, y tal vez sea cierto para él, ve como que mis sentimientos no han cambiado. Sí. Tienes a otra mujer como Rosaria Butterfield, que ella fue una lesbiana viviendo en toda esa comunidad, profesora y todo. Y ella cuenta cómo es que ella oraba. O sea, después que llegó a Cristo, su oración fue, Señor, hazme una mujer piadosa. Quiero ser una mujer que te honre a ti. Y ella relata de que sus sentimientos empezaron a cambiar, y empezó a tener esa atracción por personas del sexo opuesto, y ahora está casada, se casó ya tarde, no tuvo hijos, pero adoptó. Entonces, ojo, no estoy diciendo de que no, la solución, porque es lo peor. La tontera, la solución para tus sentimientos es contrarrestarlo con otro sentimiento. No, pero sí tenemos que entender de que los sentimientos no te definen. O sea, muchas veces son la respuesta a otras cosas. Sí. Entonces, cuando vivimos una vida integrada, no nos clavamos con una sola cosa, como que no, el sentimiento es la única. No. O sea, aquí estamos hablando de pensamiento, sentimiento, elección, cuerpo, contexto social y alma. O sea, y yo creo que Willard es correcto en decir, esto es parte de la complejidad del ser humano. Complejidad, totalidad. Entonces, por eso tenemos que integrar, ver una vida integrada en cada una de ellas. Quizás un elemento más con sentimiento, dijiste algo recién. Los sentimientos pueden cambiar. ¿Y qué pasa? Aún yo creo que lo que dice Sam Allberry es que no ha cambiado quizás ese sentimiento. Pero hay otros que sí han cambiado. Pero como he decidido creer la verdad de Dios y que mis pensamientos y mis sentimientos actúen en sinergia, se ha mantenido como se ha mantenido, y creo que ha sido de mucha bendición sus escritos y al menos su perspectiva. Algunos lo han criticado porque dicen, él normaliza la atracción hacia personas del mismo sexo. No, él no la normaliza. Él lo que dice es real, y Dios lo puede cambiar. Pero a veces las consecuencias del pecado, de este lado de la glorificación, hay que hacerse cargo de las consecuencias de nuestro pecado. Y no es que el Espíritu Santo no es suficiente ni es posible. Por supuesto que podemos encontrar libertad de la esclavitud del pecado, que es lo que creo que él ha podido encontrar y es lo que comparte. Pero no hay erradicación del pecado, ¿no? Entonces, pero creo que lejos de normalizarla, él ha puesto sobre la mesa una discusión, conversación interesante, como esta que está interesante, pero está larga. Bueno, vamos. Elección. Okay. ¿Cómo este aspecto de elección, Willard habla mucho de la idea de voluntad, de decisión, en cuanto a nuestro carácter. Y me gusta lo que él dice, porque él dice es la capacidad de la persona para originar cosas y acontecimientos que de otro modo no existirían o no sucederían. O sea, es la capacidad de dar origen, como al mismo tiempo la capacidad de que esto no suceda. O sea, pone en nosotros la responsabilidad, porque es lo que dice la Escritura, de nuestras decisiones. Sí. ¿No? Y creo que en este tema, para ser bien específicos en cuanto a sexualidad, tenemos la capacidad de que las cosas sucedan como de que no sucedan. Y hablando con personas, es como que es muy común que te digan, es que yo no busqué esto. Pensando en el discipulado sexual de este mundo. Es que no me di cuenta cómo, o piden ayuda después de haber tomado decisiones. Y
Y uno dice, ¿y qué pasó? Es que no, se me salió de las manos. ¿Se me salió de las manos o decidiste no hacer nada? ¿O decidiste ir en una dirección? O sea, creo que hay que ser más... O decidiste entrar en un ámbito caótico donde cosas podrían suceder. Claro. Y sucedieron. Pensaste que quizás tenías... Es que, bueno, puede que sí como puede que no. Exacto, sí. Pero creo que pensando en sexualidad, tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones respecto a la sexualidad. Y eso es parte de ir integrando esta dimensión de la sexualidad a nuestra vida. Porque tenemos la posibilidad de decir no. Sí. Tenemos la posibilidad de, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Bueno, o sea, tú mismo citaste esa frase triturada, trillada. Es que no me corre atole por las venas. Claro. Entonces, como que sí, no te corre atole por las venas, pero tú eres un ser humano creado de la imagen de Dios. Exacto. O sea, si, no podemos simplemente hablar acerca de la base biológica. Desafortunadamente la inteligencia artificial no me ha permitido grabar todo lo que he visto, pero una vez estaba viendo un video muy interesante y la premisa del video era la monogamia. La monogamia es algo natural. Entonces empieza a hablar el biólogo acerca de diferentes especies que, no, porque estos loros sí son monógamos, pero estos monos no, y no sé qué. Y decía, no hay nada en el ser humano ni los animales que son más parecidos a los seres humanos, que indique que la monogamia es algo intrínseco en la biología humana. Pero después, cuando termina el video, dice, pero nosotros podemos ir en contra de nuestra biología. Claro. Dice, eso es lo que nos hace seres humanos. ¡Oh! ¡Buenísimo! Después que iba por allá, ¡pop! Bueno, pero yo creo que sí, porque muchas personas dicen, tú sabes que científicamente nosotros no. Sí, científicamente todo lo que quieras, pero tú tienes elección. ¿Y qué hago con el impulso que tengo? Bueno, pero tienes la posibilidad de decidir. Bueno, incluso, ¿cuántos autores cristianos, ¿no? La batalla de cada hombre, habla acerca de que el ciclo, que no sé qué, que el impulso. Y es como hey. Ajá. O sea, tan básicos somos. O sea, criticamos la evolución de las especies, pero a veces en esta área de sexualidad tratamos como siempre animalitos al ser humano. Y nos olvidamos del primer punto, fuimos creados a imagen de Dios. Si fuimos creados a imagen de Dios, Heiser habla mucho de esto, que quizás el distintivo más marcado de ser creados a imagen de Dios es que tenemos la capacidad de decidir. Y podemos tomar decisiones. Yo creo que aquí, ¿paramos o seguimos? ¿Cómo estamos? No sé cómo vamos. No, está bien. Sigamos. Démosle entonces. ¿Algo más que quieras agregar en cuanto a la lección? Yo creo que una de las cosas que hemos perdido como iglesia es el tema del ayuno. Y yo creo que uno de los beneficios de ayunar es que te va recordando de que tú tienes autoridad sobre tu cuerpo. Nos metemos en el cuerpo. Ah, bueno, sí, pero va de la mano. Estoy puenteando porque Gracias, es pastor. elección. O sea, yo puedo decidir negar un impulso natural que es de comer. Sí. Y si yo me lo estoy recordando cada semana, o lo que sea, o creo que el Didache decía 2 días a la semana, ¿no? Dios mío. Estaban pobres en aquel tiempo. Podemos ahorrar mucho si empezamos a ayunar. Pero sí, o sea, yo creo que hay muchas cosas. O sea, como nosotros vivimos en un mundo moderno. Sí. O sea, tomamos duchas calientes. Hay tantos estudios acerca de los beneficios de ducha fría. Yo no lo puedo hacer. No puedo. Sí, no lo puedo. Puedes hacer. O sea, sí que puedo, pero no puedo. Sí. Es que no, con la comida. O sea, pero, fíjate, nos hemos creado una narrativa de que no podemos. Exacto. ¿Viste? Y apapachamos a nuestro cuerpo. Sí. O sea, de una forma que quizás hace 100 años para atrás nunca hubiéramos podido hacer. No soy anti-Coca-Cola. Quiero que sea más frío, que haya más calor, que... Mira, México es el país que más consume Coca-Cola en el mundo. Y yo he escuchado, y sí, es veneno. No me importa. Perdona a nuestros Coca-Coleros. Chapaneca. Okay. Pero eso de que es que no puedo. Ay, es que... ¿Cómo que no puedo? A mí me cuesta, por ejemplo, el pan. Yo como buen sudaca, o sea, yo por mí comería pan, desayuno, comida, cena y post-cena. Pero cuando he dicho, hey, ya,
¿Ya comiste a la mañana? Listo. Ya va. Se puede. Bueno, tengo un problema contigo. ¿Cuál, amigo? Siempre te doy... tenemos un problema entre nuestras familias. Porque mi esposa esta semana dijo, vamos a dejar el azúcar esta semana. Y tu esposa dejó un flan en mi refrigerador. ¿Y qué te dijiste? ¡No puedo! No, yo dije, yo voy a honrar el buen deseo. Las manos que hicieron ese flan. Yo oré diciendo, Señor, bendice las manos que lo hicieron. Dije, ¿cómo? ¿Cómo voy a faltarle respeto a Cindy y no dejar comido este flan? Claro. Entonces... me clavé el flan y dejé el azúcar. Ahí voy, ahora, antes de meternos en cuerpo, pensando en sexualidad, es que no me di cuenta cómo llegamos a esto. No. Es que tomaste decisiones aparentemente inocentes, aparentemente sin importancia. Una vez lo leí en una gráfica en inglés. Decisiones aparentemente intrascendentes. No, es que simplemente salimos a dar una vuelta. ¿A qué? A buscar algo para comer. ¿A qué hora? ¿A las 12 de la noche? Va a estar difícil. O sea, hay lugares que venden comida tarde, pero son las menos. Llego con una botella de vino. Claro. Vamos a ver una peli. O sea, decisiones aparentemente sin importancia. Sí. Entonces, creo que en el tema de elecciones donde tenemos que ser muy, muy así, porque ojos abiertos, porque en lo profundo quizás sí lo estamos buscando. Y tenemos que integrar comunicarnos a esta dimensión de nuestra vida, que somos responsables y podemos tomar decisiones sobre nuestra sexualidad. Y eso cambia, porque el mundo, ¿cómo nos ha discipulado? Es que no se podía. ¿Cómo le iba a decir? Qué poco caballero decirle que no. ¿Entiendes? Ajá. Y etcétera. Bueno, sí. sigamos, porque nos quedan... La última es rápida, nos quedan dos. Ajá. Cuerpo, sí. Esto va largo, pero no importa. Ok, yo creo que una cosa que desafortunadamente ha hecho la iglesia era hacernos pensar de que somos seres que flotan por el aire y nuestro cuerpo no importa. Es la presión del alma, como decía Platón. O hay que negar cualquier aspecto del cuerpo. Sí. Bueno, acabo de hablar acerca del ayuno, pero a veces eso se lleva a un extremo donde todo impulso del cuerpo es malo. Claro. Y viene del pecado. O sea, especialmente en cuanto a lo sexual. Entonces, mis deseos sexuales, por ejemplo, yo he tenido jóvenes que o sea, realmente quieren arreglar su vida, quieren ser íntegros, quieren ser puros. Entonces, dicen, no, Alex, es que esta semana ha sido muy difícil para mí. ¿Por qué? Es que vi una chica y se me hizo muy atractiva. Y dije, ok, y algo pasó. No, pero es que lo tuve en mi mente. Dije, ok, ¿y? ¿Qué pasa? O sea, eres un ser humano. Claro. Somos seres sexuales. Tenemos hormonas, tenemos un montón de sistemas en nuestro cuerpo que nos impulsa a procrear. Entonces, o sea, de que eso existe no es el problema. Sí. O sea, la mera existencia de nuestra sexualidad no es el problema. No. Pero tenemos que saber cómo guiarlo, cómo domarlo de cierta forma para poder alcanzar el fin que Dios quiere para nosotros. Yo sé que ya nos hemos pasado en el tiempo, pero cuando yo entiendo esto lo vimos en la muerte de Dios, cuando decía Carl Trueman, tú no eres tu orientación sexual. Pero claro, era una cuestión en el sentido de que tu identidad no está dada por tu orientación sexual. Pero la sexualidad está íntimamente ligada a nuestra identidad, porque la sexualidad no es una faceta del ser humano. Mira, tengo muchas facetas. No, sexualidad atraviesa todo. Todo esto está atravesado por sexualidad. Hasta nuestra alma, que es lo que integra todo. Entonces, cuando yo lo veo así, tengo que saber ver mi cuerpo como parte de un todo y no como un ente aislado. Porque, ¿qué ha sucedido? Como dijiste muy bien, separo el cuerpo y así, viste, como en un pastel que lo voy partiendo, que mira, esta parte es mi dimensión corporal. A veces, todo lo que tenga que ver con sexualidad lo llevo ahí. Entonces, pienso que soy ¿cómo se llama? Mi cuerpo me está pidiendo algo natural. Cuando en realidad el cuerpo es
parte de la totalidad, y la sexualidad atraviesa todas esas dimensiones. Pensando en el ejemplo que diste recién, oye, pero todo partió de los pensamientos. Y claro, un engranaje mueve el otro, mueve el otro, claro, mueve el otro y van actuando. Pero si yo disocio, entonces después voy por ahí. Ahora, cuerpo es tan importante. A mí solamente lo quiero citar rápido porque Willard explica algo. Dice, el cuerpo es el punto focal de nuestra presencia en el mundo físico y social. Su libro no es de sexualidad, ojo, es de formación espiritual. Pero mira lo interesante que dice. El cuerpo es el punto que recibe los estímulos del mundo que está fuera de nosotros y donde nos encontramos con los demás y somos encontrados por ellos. O sea, tenemos que, así como purgar la mente, ¿no?, con la belleza de Dios, tenemos que purgar las ideas distorsionadas respecto a nuestra corporalidad. Parte de ser creación de Dios. Lo hablamos cuando hicimos la serie, ¿te acuerdas? ¿De discernimiento? Sí, de discernimiento. Mi cuerpo, mi elección. Ajá, mi cuerpo, mi elección. Y es como que no vemos la dimensión corporal como algo parte esencial de que fuimos creados a una imagen de Dios. Y Dios nos creó seres con un cuerpo. Y cuando yo lo veo de esa manera, tengo que ser capaz de dejar de ver a mi cuerpo como la fuente del mal. El mal afectó mi cuerpo, pero el cuerpo no es la fuente del mal. Ese es un error. ¿Sabe? Yo creo que mucho viene por el concepto de la traducción de carne, de sarx, ¿no?, en griego. Carne sinónimo de cuerpo. Y Pablo no está hablando carne sinónimo de cuerpo. Pero lo que sucede a veces es que vemos el cuerpo como la fuente o el origen del mal con el que luchamos. El mal afectó nuestro cuerpo, pero no es el origen de nuestras distorsiones, incluidas la sexualidad. Pero el cuerpo sí se ve afectado, ¿no? Y sí se ha visto afectado por el discipulado de este mundo, haciéndonos creer que no podemos o normalizando cosas con este cuerpo. Ahora, pensando en lo que decíamos en el episodio anterior, cómo cuesta ver un discipulado sexual a la luz de las escrituras o a la luz de las verdades de Dios, cuando el daño recibido en nuestra sexualidad no fue tanto a través de pensamientos ni de decisiones, sino fue a través de lo que hicieron con tu cuerpo. Es tema delicado, pero sí hay que hablarlo, porque ahí es... ¿Por qué razón personas que han sido abusadas luchan tanto después con situaciones de una sexualidad distorsionada? Porque al comunicarlo a través del cuerpo, algo pasa, se materializa. No es lo mismo a nivel de pensamientos, aunque hay personas que han sido expuestas, por ejemplo, a imágenes de pequeños y eso hizo un desastre en sus vidas. Pero ¿cómo cuesta cambiar del discipulado distorsionado al verdadero discipulado cuando el cuerpo fue afectado por el pecado de otro? Es complejo. Se puede. O sea, lo que dices es difícil cuando a causa de las acciones de otras personas tu sexualidad se vio distorsionada. Se vio distorsionada, o más que la sexualidad distorsionada, mi cuerpo se vio afectado porque violentaron mi cuerpo. Y la sexualidad, al atravesar todas las facetas de la vida, también atraviesa el tema de cuerpo, como estamos viendo ahora, pero mi cuerpo fue dañado. Me veo mi cuerpo como mercancía rota. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Y es como que todo muy lindo. Sí, he cambiado, integro a mis pensamientos la sexualidad, el discipulado sexual, y lo integro en mis sentimientos, lo integro en mis decisiones, pero me cuesta integrarlo en mi cuerpo por lo que yo viví. No sé si me captas. Sí, claro. Hay un concepto, creo que es la misma en español, vaginismo. Ajá. Y es una retracción de los músculos de la vagina y hace que el sexo sea muy dolorosa. Y muchas veces tiene que ver con trauma. Entonces, estrés. Pero generalmente lo que sucede. Ajá. Hay abuso que nunca se resolvió al tema del cuerpo. Claro. Nunca ha habido una experiencia sexual agradable, ajá, sino que
toda la sexualidad de una persona, de una mujer en este caso, ha sido a causa de, o sea, por manos de otras personas que querían hacerle daño, que querían tratarlo como objeto. Ok, llego a Cristo, entiendo. Mi pensamiento cambia. Quiero casarme bien. Se casa bien. Pero después llega al momento del encuentro sexual y ahora hay dolor. Exacto. Porque mi cuerpo se retrae. Y no, o sea, entonces vuelvo a comprobar lo mismo. Entonces que el sexo es doloroso, claro. El sexo no es bueno dentro del matrimonio. Pero ¿por qué si la cultura de pureza y todo lo demás? Y yo lo que me prometieron, claro. Entonces, puedo llegar a la conclusión de que pero entonces Dios no es bueno, Dios no me dio lo que me prometió. Exacto. Entonces sí, totalmente. Recuerdo el libro de Bessel van der Kolk. Estaba pensando en eso. El cuerpo lleva la cuenta. Y sí hay cosas que nosotros tenemos que ir trabajando, lidiando con eso en nuestra corporalidad. Y el trauma de abuso sexual es doble. ¿En qué sentido? Personas que han sido traumatizadas por lo que han experimentado, por lo que han visto, generan, y el tipo dice cómo el cuerpo expresa el trauma, pero en este caso el trauma fue directamente sobre el cuerpo, entonces hay un doble daño, por decirlo de alguna manera. Pero ¿a dónde queremos ir? Es quizás si tu caso es que has sido abusado o abusada, para poder avanzar en lo que es discipulado sexual, sería bueno que pidas ayuda al respecto. ¿Por qué? Porque es como que yo quiero aceptar las verdades de Dios, las quiero creer, pero no he resuelto mi tema, mi asunto pendiente, por usar lenguaje de nuestra iglesia, que afectó directamente mi corporalidad, ¿no? Y creo que sí es necesario tratar, avanzar, meterse a eso, porque si no, vas a creer las verdades de Dios, pero no has verbalizado, no has pedido ayuda, no has gestionado, no has identificado cómo eso ha comunicado un dolor de tu corazón, etcétera, etcétera, lo que ya hemos hablado. Entonces, quizás ese sería un primer punto en cuanto a cuerpo. Un segundo elemento en cuanto a cuerpo, creo que tiene que ver mucho con yo interactúo, lo que decía Dallas Willard, ¿viste? Es el punto de interacción con el otro. Y a mí me llama la atención, ¿te ha pasado? Tú observas dos personas que están conversando, el lenguaje corporal, dice tanto. Yo dice, ¿qué onda? ¿O se van a casar pronto? ¿O son novios? No, que está casado. ¿Por qué? O sea, hay una tensión sexual. Hay una tensión. Sí. Y no estoy hablando de ser pervertido, de estar viendo el mal en todo. No, estamos hablando de que nosotros comunicamos con nuestro cuerpo, porque es nuestro punto de encuentro, es nuestro contacto. Otra vez, la cultura de la pureza reaccionó a una hipersexualización, pero reaccionó en una hipersexualización negativa, ¿viste? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo, ¿viste? No muestres nada, pero se cayó en una, ¿cómo lo puedo decir? Es muy interesante en 1 Timoteo, cuando habla de modestia. La definición de la palabra modesta en griego es una timidez autoconsciente que teme hacer algo indigno. O sea, modestia tiene que ver con ser consciente de que yo soy capaz de actuar de una forma indebida, ¿sería? Sí. Entonces, tengo cuidado para evitar cualquier cosa indebida. Voy a ser prudente. O sea, modestia y prudencia van de la mano. Creo que el problema a veces en círculos que se enfocaron tanto en lo conductual con el cuerpo, lastimaron a muchas chicas diciéndoles qué tipo de ropa se podían poner, las hipersexualizaban diciendo no, con eso no, esto aquí, 3 centímetros más arriba, 2, y creo que no estuvo bien porque no se enseñó ¿cómo sería? El fundamento que hay debajo de eso. Y tiene que ver con modestia, con prudencia. Modestia es una palabra bíblica, es una forma de expresar lo contrario a lo que creía la cultura griega en cuanto al cuerpo. Había un culto al cuerpo increíble. ¿De dónde vienen todas las estatuas, las imágenes que uno ve en el tiempo del Renacimiento? Fue el Renacimiento de las ideas griegas. O sea, había un culto al cuerpo muy interesante para meterse ahí en el mundo griego de aquel tiempo. En ese contexto, modestia era ir en contra de esa cultura al cuerpo. Hoy vivimos una cultura al cuerpo. ¿Y eso qué significa? Que
¿Cuál fue la solución? Que tú decías, no vayas a la playa, no vayas al gimnasio, no vayas a... Sí, pero no es la solución. La solución tiene que ver con un tema del corazón. Pero sí creo que es necesario, si vamos a empezar a ser discipulados sexualmente a la luz de las verdades de Dios, tengo que hacer una introspección seria, profunda. ¿Qué comunico con lo que me pongo? ¿Qué quiero hacer? Y esto va igual para hombres y mujeres, ¿eh? Sí, Ojo. o sea, seamos sinceros, va para las mujeres simplemente porque sí, va para los dos, pero la interacción, o sea, si vas a tratar a una persona como objeto a causa de su cuerpo, generalmente va a venir en dirección de hombre hacia mujer, simplemente porque así se ha hecho tradicionalmente. Entonces, o sea, por eso en 1 Timoteo 2:9, Pablo está hablando, Timoteo dice, en cuanto a las mujeres, claro. O sea, va para todos. Va para todos. Ojo. Pero Ahora, dice, en cuanto a las mujeres, porque, a ver, vamos a ver. sí, aunque, ojo, mientras lo buscas ahí. No, sí, por ejemplo, o sea, antes del versículo 9 está el versículo 8, ¿no? Dice, y habla a los hombres. Dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. ¿Por qué dice eso? Porque ¿qué es lo que tradicionalmente el hombre hace en la sociedad? Tiene enojo, tiene contiendas, peleas, todo lo demás. O sea, no vas a encontrar, o sea, los asesinos tradicionalmente son más del 90% son hombres. Entonces, después habla acerca de las cosas que tradicionalmente le pegan más a las mujeres. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, continúa, porque muchas veces paramos ahí y decimos, ok, no oro. ¿Se puede la plata? ¿Se puede el plateado? ¿Cubierto en oro? Está bien. Perlas. Si son perlas de imitación, ¿se puede? Qué tontera. No. El versículo 10 dice que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen servir a Dios. Apela al corazón. Apela al corazón. Y la pregunta es, ¿qué cosas están siendo un estorbo para que tú puedas ser visto o vista como un ser creado a la imagen de Dios? Y si son perlas, si son peinados, si es tu vestimenta que resalta tu cuerpo, entonces quizás hay que hacer un ajuste, porque lo que no está brillando son tus buenas obras. Bueno. A mí me gusta escuchar a personas describir a otras personas con una descripción que tiene que ver con el carácter de la persona. Ajá. No, esa que siempre está sonriendo. Claro. La que estuvo haciendo tal o cual cosa. Sí. En vez de esa que parece payaso con cómo está pintada siempre. Bueno, totalmente de acuerdo contigo y al mismo tiempo en desacuerdo. Por eso me gusta. Porque 1 Timoteo, y lo hablamos cuando hablamos de masculinidad y feminidad, es en contexto de Éfeso. Por esa razón, yo creo que apuntan las mujeres ahí, pero ambas llegan al corazón. ¿Por qué? Porque si bien a lo mejor de forma tradicional ha sido más de ese lado, el mundo en el que vivimos hoy, la forma en que las mujeres hacen referencia a los hombres como objeto, eso a lo mejor hace 100 años atrás no había. O sea, las conversaciones de las jovencitas dirigiéndose a los chicos, ¿qué le vieron? ¿Viste? O sea, la cosificación de la mujer hoy es la cosificación del hombre también, ¿no? Y aún la modestia en el sentido de hoy el hombre culturalmente busca estar con una ropa más ceñida, haciendo exactamente lo mismo que a lo mejor hace la mujer cuando ciñe su ropa. Quiere mostrar su cuerpo. Porque aún se sabe cosificado y sabe que eso le va a dar pegue con las chicas. Entonces yo creo que en ese sentido el punto esencial de 1 Timoteo en Éfeso es el tema está en el corazón. Y creo que cuando hay un corazón sano es más fácil que el cuerpo sea... la dimensión corporal exprese el discipulado sexual a la luz de las verdades de Dios. El tema es que como nosotros... nuestro corazón no está no hemos arreglado un montón de cosas, es como que disociamos nuestro cuerpo y creo que cuando uno empieza aún el hecho de saber aceptar el cuerpo que tenemos, ¿no? Y saber que es un vehículo para la gloria de Dios, para extender su reino, cambia la perspectiva de eso. Ahora, lo más loco es que la sexualidad, si es dada
para ser expresada, porque somos seres sexuales. O sea, hay un libro que se llama Guía de Padres Cobardes para hablar de sexo con sus hijos. Lo he mencionado varias veces. Lo bueno que en el artículo dice, los padres somos necios. Pensamos que nuestros hijos empezaron a ser seres sexuales un mes antes de casarse. Hijo, tengo que tener una conversación contigo. Somos seres sexuales desde que nacimos, pero sabemos que la expresión de esa sexualidad plena se da con un otro, ¿no? Porque sexualidad, desde el punto de vista de placer, no es que no la hay en un soltero, ojo, porque somos seres sexuales y podemos encontrar plenitud y estamos completos en Cristo. No necesitamos expresar nuestra sexualidad para estar completos. Dicho eso, la sexualidad que tengo la expreso en un marco referencial que se llama matrimonio. Es con otro. Entonces, a veces el término de cuerpo es como, sí, ¿qué hago? Yo soy soltero, ¿no puedo expresar mi sexualidad? Sí la puedes expresar porque eres un ser sexual. La expresas, de hecho, a través de tu cuerpo. El tema es que hay quizás formas donde, oye, siendo soltero, quizás la mayor lucha va a ser con eso, porque ¿cómo hago? ¿Okay? Y ahí se genera toda una discusión con el tema de la masturbación, por ejemplo. Porque dice, bueno, pero ¿es pecado? ¿No es pecado? Julie Slattery tiene un artículo muy interesante sobre ese tema y a mí me gusta el título porque la pregunta es, ¿la masturbación es pecado? Y dice, puede que estés haciendo la pregunta equivocada. Y uno quizás con eso dice, ¿ella qué dice? ¿Que no es? No. Y me encanta porque dice algo aquí, lo estoy buscando, y habla de por qué a veces los cristianos insisten en que si es pecado, si no es pecado, si hay justificación, sí, pero si es que yo trabajo, qué sé yo, en plataformas petroleras, me voy 6 meses, ¿y qué hago? Y 10.000, lo he escuchado en 10.000 reuniones de matrimonio. Pero me encanta lo que dice Slattery, dice, aunque puede que, aunque puede que no sea intrínsecamente incorrecto, porque dice, puede haber teólogos que discutan de un lado o del otro. Él dice la masturbación es intrínsecamente inmadura. Y me encantó ese concepto. ¿Por qué? Porque atenta contra una cuestión que es parte de la sexualidad, de la dimensión de sexualidad hacia el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, todos comenzamos como niños en nuestro caminar con el Señor, incluso en cómo entendemos su diseño para la sexualidad, pero no queremos quedarnos ahí. Porque, a ver, la discusión fácil es, masturbación es pecado, siguiente punto, ok, pero tengamos la conversación de por qué tanto te pega. ¿Qué sucede? Claro, ¿qué hay ahí? ¿No? Sí, sí, yo creo que es inmaduro porque no enfatiza el aspecto de un mutuo dar, una entrega mutua. Claro. Va reforzando la idea que es para mi propio placer. Y creo que, sí, como tú dices, o sea, es una cosa, tiene más que ver con una inmadurez. Porque incluso, o sea, vamos a suponer, la gente dice, es que yo me siento tan solo, tan sola, entonces me masturbo. Ok, va. ¿Y cuánto tiempo te dura esa sensación de satisfacción y plenitud? 3 segundos quizás. O sea, porque incluso desde un punto de vista biológico, lo que sucede inmediatamente después de un orgasmo es un montón de oxitocina, que es una hormona que se crea, incluso en el hombre, dice que baja la testosterona para que se pueda expresar la oxitocina en el hombre, porque eso crea una conexión con la otra persona. Entonces, muy loco eso. Sí, dentro de un marco de matrimonio, tú dices, wow, qué increíble que después del acto sexual hay incluso de nivel hormonal, hay una unión. Ahora, ¿con quién te estás uniendo si no hay otra persona al otro lado de ese acto? Yo creo que neurológicamente ni siquiera se sabe muy bien. Pero lo que sí podemos saber es que no se está cumpliendo el propósito por el cual existe esa sexualidad. Entonces, hay un cierto peligro de que eso vaya distorsionando cosas más y más y más y más. Así que bueno, podríamos seguir hablando mucho de cuerpo, pero creo que con eso es suficiente. Porque terminamos con la última dimensión. El alma no lo mencionamos en el sentido que es el factor que integra todos los elementos, quizás una mención, pero la penúltima que
que sugiere Willard es el contexto social, las relaciones personales y estructurales con los demás. Y a ver si no nos han captado hasta ahora es el discipulado sexual de este mundo nos pone sexo en todas las facetas de la vida. Y nosotros tenemos que hablar de sexo, pero a la manera de Dios, en todas las facetas de la vida. Uh-huh. Porque no es, el mundo habla de sexo y yo, ¿de qué hago? No, pues, tenemos que hablar de sexo, porque somos seres sexuales. Y así como el mundo ha querido hablar de sexo y lo ha integrado a todas las áreas de la vida, esa es la chamba que nos crea en el discipulado sexual. Es saber hablar de sexo a la luz de las verdades de Dios en todas las áreas. Pensamientos, sentimientos, decisiones, cuerpo y contexto social, en este caso. Y eso tiene que ver mucho con cómo me comunico con el otro. Claro, y si me comunico a través del cuerpo, porque es la forma en que el otro me ve, si no somos fantasmas, esto da para mucho. ¿Cómo poder relacionarme de una manera, y va con las primeras ideas que tú dijiste, no solamente yo soy creado a imagen de Dios, el otro ha sido creado a imagen de Dios, ¿no? ¿Qué comunico? ¿Cómo se ve sexualidad en contexto social? ¿A qué me refiero? ¿Cómo lo ve este mundo? Como para pensar cómo ver nuestra sexualidad en contexto social. O sea, yo sé de personas que lo único que tienen en su mente es yo salgo viernes en la noche, uh-huh, sábado en la noche, con el deseo de tener sexo. Claro. Ese es mi contexto social, ese es mi relacionamiento social. Sí, y redimirlo, es decir, yo entiendo que hay algo mucho más profundo, ajá, en otra persona y yo quiero conocer eso. Muy curioso, estaba viendo una persona que tuiteaba acerca de una decisión que él había tomado. Dijo, yo he decidido ya dejar de tener relaciones cuando estoy saliendo con una persona. No me acuerdo, ajá, si era en los primeros 4 meses, 6 meses, no era cristiano la persona, pero llegó a esta conclusión y dijo, el problema es que si yo conocía a una persona con el fin de terminar acostándome con esa persona, decía, todas mis preguntas, mis respuestas, mi curiosidad, todo giraba alrededor de lo que quería conquistar, o sea, de terminar en la cama. Decía, eso resultaba en relaciones pocas profundas. Y dice, ya estoy cansado de eso. Wow. Entonces, yo he tomado la decisión de quitar sobre la mesa relaciones sexuales mientras estoy conociendo a una persona, porque me doy cuenta que eso me permite, uno, ver las banderas rojas y actuar sobre ellas. Porque claro, es una bandera roja, pero lo que te importa es el sábado a la noche. No te importa. No me importa nada. Pero dice, puedo identificarlas. Tengo un interés, ajá, por la persona. Conozco a la persona. Conozco mejor a la persona. Puedo hacer preguntas profundas y llegar a comprender o conocer a esa persona. Y es muy interesante, muy curioso cómo es que, o sea, la persona, aún sin Cristo, vio de que el limitar la actividad sexual y ponerlo dentro de un marco, para él no me acuerdo qué fue, si fue después de 6 meses, un año, lo que sea, pero nosotros que creemos que es dentro del marco del matrimonio, o sea, es algo bueno. Ahora, piensa eso mismo, el versículo de 1 de Juan 4:20, referido a contexto social de una expresión sexual sana. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, lo aborrezco cuando lo veo como un objeto sexual, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Pienso en lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. O sea, fíjate, el añadido de Pablo es genial, ¿no? Por las dudas, muchachos, con toda pureza. Y creo que en la medida que uno empieza a tener un contexto social donde dejo de cosificar al otro y soy capaz de expresar y saber que somos seres sexuales, por lo tanto debo saber relacionarme de una manera profunda, sana, no superficial, no exclusivamente corporal. Esto tiene que ver mucho con eso, con ver el sexo como un aspecto ligado solamente a una dimensión del ser humano, ¿no? Sí, sí. Bueno, o sea, hablando de versículos, 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Me vuelve la cabeza el versículo 6, dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Fíjate, dice, el Señor
castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Ahora, la versión nueva internacional, yo sé que a ti te encanta esa, pero no me gusta cómo traduce ¿Cuál? el versículo 6, porque dice en la Nueva Biblia de las Américas... Parece que saca la amada Reina Valera. No. La NBLA. Dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor, fíjate, el Señor es el vengador en todas estas cosas. Estoy de acuerdo con NBLA. O sea, pero ponte a pensar. Claro. Cosificar a otra persona. Con Dios. Empezar a tratar a otros como un objeto para tu placer sexual es abrirte a la venganza misma de Dios. Sí. Y pensando en ese contexto social, tenemos que aprender a ver a la iglesia, a la comunidad de la iglesia como un espacio seguro. Tenemos que pienso en este mundo que por más que diga que disfrutan la sexualidad libre, está destruido. Y todas sus interacciones sociales terminan con sexo que termina después destruyendo ese relacionamiento. Imagínate pararnos como iglesia, como el espacio seguro para tener un contexto social sano, profundo, donde te pueda conocer, donde podamos ser transparentes, donde tú decías. Entonces, por eso creo que tenemos que saber ser súper firmes como iglesias cuando hay una actitud de un depredador, cuando hay una actitud de, bueno, hablo en términos masculinos, porque no aconsejo mujeres, porque eso es negar el espacio seguro que debería ser la iglesia. Ahí es donde uno tiene que ser súper, súper contundente. Basado en ese versículo, hermano, acá no eres bienvenido. Porque vamos a expresar nuestra sexualidad en un contexto social de manera sana. Vamos a celebrar el hecho de ser amigos. No vamos a celebrar cosas que vayan distorsionando la sexualidad. No vamos a... oye, si el contexto social es hablar de la última película, que la trama se trataba de una sexualidad distorsionada, ¿qué esperas? Oye, si el contexto social es veamos y escuchemos, veamos tal serie que lo único que brilla es celebrar una sexualidad distorsionada en contra de lo que la verdad de Dios dice. O vamos a poner esta música que degrada a mujeres y a hombres. Entonces, o sea, todo es sexual. Sí, pero es lo que se baila. Sí, pero no. Correcto. No. Entonces, ese contexto sexual. Checa tu playlist. Claro, sí, claro, definitivamente. por supuesto. Porque ahí regresamos al ciclo, porque eso va contaminando tus pensamientos. Y después tus emociones. Etcétera. Y después tus decisiones. Ay, es que no me di cuenta cómo pasó. Te digo cómo pasó. Pasó cuando te pusiste a perrear. Ahí pasó. Sí. Ahí empezó. Correcto. Y eso comunicó tu cuerpo. Y acá estamos. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, vemos el alma como ese factor que integra y aprendemos a vernos como seres sexuales. Creo que esa es algo que quisiera ir cerrando con eso. No tenemos un área sexual, no tenemos un aspecto sexual. Somos seres sexuales. Es parte de nuestro todo. Y así como el mundo ha puesto una sexualidad distorsionada en todas las áreas y ha sido experto en ir integrándolo, el gran desafío que tenemos por delante es vivir una vida integrada en cada faceta. Una sexualidad a la manera de Dios. Así que bueno, en este largo episodio, no sé si rompimos récord esta vez, creo que no. No. Creo que llegamos justo. Sí. Buenísimo. Nos vemos próxima semana para hablar ya hacia otros. Ahora sí, discipulando a otros. Pero no podemos hablar de otros si primero no nos hacemos cargo de lo nuestro, ¿no? Y queremos tener un último episodio de preguntas y respuestas. Así que, por favor, envíenos sus preguntas. En Spotify puedes colocar preguntas. Si no, nos vamos a inventar preguntas. Nos vamos a inventar, pero no se preocupen. Cuando pedimos preguntas nos empiezan a caer al celular. Ajá, no, ponlo ahí en Spotify, no hay problema. No quieren su nombre. Sí. Bueno, ¿y si creamos un cuarto? Podría ser. Sí. Bueno, ahí avisamos. Vamos a hacer quizás la red social de la iglesia. No tenemos redes sociales propias. Bueno, quizás ahí hay entre semanas. Entre semanas se ven. Pero la anónima está bien. Sí, quizás puede ser un espacio. icb.mx/entre semana. Okay. ¿Preguntas? Ok, icb.mx/preguntas. Después te va a preguntar un nombre de cuarto. Evento. Pon de evento. Pon entre semana. Perfecto. Vamos a poner el link. Todo junto. Ajá. Sin espacio. Entre semana. Ponen las preguntas ahí. Y eso sí es totalmente anónimo. Ahí es anónimo. Así que ahí puedes hacer todas las preguntas que quieras. Ya no tienes que decir, es que mi prima quiere saber.
Así que, buenísimo. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.